Regresé del hospital después de 3 días internada débil, cansada, con el cuerpo todavía dolorido, y encontré todas mis pertenencias amontonadas en el garaje como si fueran basura. Encima de mis maletas había una nota escrita con la letra de mi hijo. Mamá, el padre de Sofía va a vivir aquí ahora. Ya hemos colocado tus cosas. Me quedé paralizada sosteniendo ese papel en mis manos temblorosas. No era una pregunta, no era una conversación, era una orden disfrazada de aviso. En la casa que yo compré con el dinero que yo gané, rompiendo mi espalda durante 30 años, me estaban echando para darle mi lugar al padre de mi nuera. Una casa valorada en más de 450.000 euros, pagada con décadas de trabajo, y ahora me encontraba de pie en el garaje como una intrusa. Pero lo que ellos no sabían, lo que mi hijo jamás imaginó, es que yo no era la anciana indefensa que creían. Y ese día, en silencio absoluto, tomé la decisión que cambiaría todo. Me llamo Carmen Rodríguez Vega, tengo 59 años y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó humillarme en mi propia casa y cómo le di la lección más dura de su vida sin levantar la voz ni una sola vez. Antes de continuar, quiero pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón, si alguna vez se sintieron menospreciados por su propia familia, ayúdenme dándole me gusta a este video. Necesito saber que no estoy sola en esto, que hay más personas que entienden lo que se siente cuando quienes más amas te clavan un puñal en la espalda. Para entender lo que pasó, necesitan conocer mi historia desde el principio. No nací con privilegios ni herencias. Cada euro que he ganado en mi vida ha salido del sudor de mi frente y de la fuerza de estas manos que ven ahora ásperas y con cicatrices de décadas de trabajo duro. Nací en un pueblo pequeño cerca de Granada en los años 60, cuando España aún vivía bajo el régimen de Franco, y ser mujer significaba tener el camino trazado hacia el matrimonio y la cocina. Mi familia era tan pobre que muchas noches nos acostábamos sin cenar. Mi padre Antonio trabajaba en los olivares desde el amanecer hasta el anochecer por un jornal miserable. Mi madre Dolores lavaba ropa ajena para las familias adineradas del pueblo, regresando cada noche con las manos enrojecidas y agrietadas por el jabón barato. Éramos 5 hermanos apretujados en una casa de 2 habitaciones con suelo de tierra. Yo era la mayor y desde pequeña supe lo que significaba la responsabilidad. Con 8 años ya ayudaba a mi madre a tender la ropa, a cocinar, a cuidar de mis hermanos menores. Recuerdo las noches de invierno cuando el frío se colaba por las rendijas de las ventanas y los 5 dormíamos juntos en la misma cama abrazados para darnos calor. Carmen, tú eres la mayor, tienes que dar ejemplo, me decía siempre mi padre con esa voz grave que no admitía réplica, y yo asentía porque sabía que tenía razón. No había espacio para la rebeldía en una casa donde cada peseta contaba. La escuela era mi refugio, el único lugar donde podía soñar con un futuro diferente. La maestra doña Encarnación me miraba con una mezcla de admiración y lástima. Esta niña tiene talento, le decía a mi madre en las escasas reuniones. Debería seguir estudiando. Pero la realidad se impuso cuando cumplí 14 años. Mi padre cayó enfermo con una hernia discal que le dejó postrado en cama durante meses. Sin su jornal, el hambre se convirtió en nuestra compañera diaria. Recuerdo perfectamente esa tarde de verano. Mi madre lloraba en la cocina intentando hacer magia con un puñado de arroz para alimentar a 7 personas. Me acerqué a ella y con una determinación que ni yo misma sabía que tenía, le dije: «Mamá, voy a empezar a trabajar». «¿Trabajar? ¿Dónde eres solo una niña?», respondió ella secándose las lágrimas con el borde del delantal. «El tío Manolo necesita ayudantes en la obra. Me ha dicho que puede contratarme». Vi el horror en su rostro. La construcción era trabajo de hombres, trabajo duro que destrozaba el cuerpo. Pero también vi la realidad en sus ojos. Necesitábamos el dinero desesperadamente. «Carmen, hija mía», comenzó, pero yo ya había tomado la decisión. «Mañana empiezo. Ya está hablado con el tío». Al día siguiente, a las 6 de la mañana, me presenté en la obra. Era un edificio de apartamentos a las afueras del pueblo financiado por un empresario de Granada que quería construir casas de veraneo para los ricos de la ciudad. Mi tío Manolo, hermano de mi padre, me miró de arriba abajo con preocupación. Era un hombre corpulento, de manos gigantescas y pocas palabras, curtido por décadas bajo el sol andaluz. «¿Estás segura, sobrina? Esto no es juego. Necesitamos el dinero, tío. Puedo hacer lo que sea». Me asignó las tareas más sencillas al principio: llevar agua a los trabajadores, organizar herramientas, limpiar escombros. Pero yo observaba todo. Cómo mezclaban el cemento, cómo colocaban los ladrillos, cómo medían y nivelaban.
y cada día pedía hacer un poco más. «Déjame intentarlo, tío», le decía señalando a los hombres que preparaban la mezcla de cemento. Al principio se reía, pero mi insistencia acabó por convencerle. Los primeros días fueron un infierno. Los músculos me ardían como si tuviera fuego bajo la piel. Las ampollas en mis manos reventaban y sangraban. Los hombres me miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. «Esto no es lugar para una mujer», murmuraban cuando pasaba junto a ellos. Las mujeres del pueblo no eran mejores. Las escuchaba murmurar cuando volvía a casa cubierta de polvo y cemento. «Pobre niña haciendo trabajo de hombres. Qué vergüenza para la familia». Pero nada de eso importaba cuando cada viernes llevaba a casa mi jornal. La primera vez que puse el dinero en las manos de mi madre, vi algo que hacía meses no veía esperanza. «Dios te bendiga, hija», me dijo abrazándome con fuerza, sin importarle que mi ropa estuviera sucia de obra. Esa noche compramos pan blanco y un poco de jamón. Mis hermanos comieron hasta saciarse, y yo supe que cualquier dolor valía la pena. Con mi primer sueldo completo después de un mes de trabajo, compré zapatos nuevos para todos mis hermanos. Recuerdo la cara de mi hermana pequeña Lourdes cuando se probó los suyos. Tenía 6 años y nunca había tenido zapatos nuevos, solo los heredados de primos y vecinos. «Son los más bonitos que he tenido nunca», dijo con los ojos brillantes, acariciando la piel sintética con reverencia. Esa noche lloré de alegría en la intimidad de nuestro pequeño baño, el único lugar donde podía permitirme un momento de vulnerabilidad. Durante 5 años trabajé de sol a sol en la construcción. Mi tío Manolo, viendo mi determinación, comenzó a enseñarme oficios más especializados: albañilería básica, colocación de azulejos, incluso algo de fontanería. «Tienes buen ojo y manos firmes», me decía, en lo que constituía el mayor halago que podía salir de su boca. Los hombres de la obra acabaron por aceptarme primero con resignación y luego con un respeto reluctante. «La sobrina de Manolo trabaja como un hombre», decían, lo que en su código significaba el mayor cumplido posible. Mi cuerpo cambió. Desarrollé músculos donde otras chicas tenían curvas suaves. Mis manos se volvieron ásperas y fuertes. Mi piel, expuesta constantemente al sol, adquirió un tono moreno que contrastaba con el ideal de belleza pálida de la época. No me importaba. Cada callus era una medalla, cada músculo una victoria. En esos años, cuando mis amigas de la infancia comenzaban a tener novios y a preparar ajuares, yo soñaba con tener mi propio negocio de construcción algún día. Fantaseaba con carteles que dijeran «Reformas Rodríguez», mientras colocaba azulejos o mezclaba cemento. «Sueñas demasiado alto, Carmen», me dijo una vez mi madre, no con malicia, sino con preocupación. «Las mujeres como nosotras debemos ser prácticas». «Los sueños se construyen ladrillo a ladrillo, mamá», le respondí. «Como las casas». A los 20 años supe que necesitaba más oportunidades de las que mi pequeño pueblo podía ofrecerme. La construcción local dependía de temporadas y muchos meses el trabajo escaseaba. Además, había aprendido todo lo que mi tío Manolo podía enseñarme. Una tarde, después del trabajo, le comuniqué mi decisión a mis padres. La salud de mi padre había mejorado, aunque nunca volvió a trabajar en los campos. Mis hermanos mayores ya aportaban algo a la economía familiar. Era mi momento. «Me voy a Madrid», anuncié mientras cenábamos el pobre guiso de patatas que constituía nuestra cena diaria. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Mi madre dejó caer la cuchara. Mi padre me miró con esos ojos que podían atravesarte el alma. «¿Madrid?», preguntó finalmente. «¿Qué vas a hacer tú sola en una ciudad tan grande? Trabajar, aprender. Hay más oportunidades allí. Y cuando tenga suficiente experiencia abriré mi propio negocio». Mi padre negó con la cabeza. «Las grandes ciudades se comen a las muchachas del pueblo. Madrid no es lugar para una mujer sola». «No soy cualquier mujer, papá», respondí con una calma que contrastaba con el tumulto de mi corazón. «He estado haciendo trabajo de hombres durante 5 años. Puedo cuidarme sola». La discusión duró días. Mi madre lloraba, mi padre alternaba entre la ira y la preocupación. Pero yo había tomado mi decisión. Con lo poco que había ahorrado y la bendición reticente de mis padres, me subí a un autobús rumbo a Madrid una mañana de septiembre. Llevaba una maleta de cartón atada con cordel, 200 pesetas cosidas al forro de mi abrigo, y el corazón lleno de esperanza y miedo a partes iguales. La capital era un mundo diferente, grande, ruidoso, indiferente.
Las primeras semanas dormí en la pensión más barata que pude encontrar en Vallecas, compartiendo habitación con otras 3 mujeres inmigrantes, una asturiana que trabajaba como empleada doméstica, una extremeña que servía en un bar y una andaluza como yo que trabajaba en una fábrica textil. Construcción, se rió la asturiana cuando les conté mis planes. Mujer, eso es imposible aquí. En Madrid las cosas funcionan diferente, las mujeres no trabajan en la obra. Pero la necesidad es madre de la perseverancia. Recorrí todas las obras que pude encontrar hablando con capataces y encargados. Las respuestas eran siempre las mismas: miradas de incredulidad, risas desdeñosas, negativas rotundas. Finalmente encontré trabajo como ayudante de limpieza en un hospital por las mañanas. El sueldo era miserable, pero me permitía pagar la pensión y enviar algo a mis padres. Seguí buscando. Un domingo, mientras paseaba por un barrio en construcción, vi a un hombre mayor luchando por descargar material de una pequeña furgoneta. Sin pensarlo me acerqué y comencé a ayudarle. «¿Qué haces, muchacha?», preguntó sorprendido. «Ayudar», respondí simplemente cargando un saco de cemento sobre mi hombro con la técnica que mi tío me había enseñado. El hombre que se presentó como Julián resultó ser un contratista autónomo que hacía pequeñas reformas. Cuando le conté mi experiencia primero dudó, pero luego me ofreció un trato. «Necesito ayuda por las tardes. Te pagaré la mitad de lo que le pagaría a un hombre y si no sirves te vas sin protestar». Acepté inmediatamente. La mitad era mejor que nada y yo sabía que podía demostrar mi valía. Así comenzó mi doble jornada: limpieza por las mañanas, construcción por las tardes. Dormía 5 horas diarias y mandaba la mitad de mi sueldo a mis padres en Granada. Julián resultó ser un buen maestro, aunque exigente. No toleraba errores y esperaba el doble de esfuerzo de mí que de cualquier trabajador masculino. «Si quieres que te respeten en este negocio siendo mujer, tienes que ser 2 veces mejor que cualquier hombre», me decía, y me esforcé por serlo. Aprendí a leer planos, a calcular materiales, a presupuestar trabajos. Aprendí técnicas de albañilería más avanzadas, instalación eléctrica básica, fontanería. Absorbía conocimiento como una esponja sedienta. Después de 6 meses, Julián me pagaba lo mismo que a cualquier otro ayudante. Después de un año me dejaba supervisar pequeños trabajos por mi cuenta. Nunca olvidaré la primera vez que me encontré con la discriminación abierta en una obra grande donde Julián consiguió un contrato. El capataz, un hombre corpulento con un bigote espeso y ojos pequeños, me miró de arriba abajo como si fuera un insecto. «Una mujer, no. Las mujeres traen mala suerte a la construcción. Todo el mundo lo sabe». Le miré directamente a los ojos sin parpadear con la dignidad que me había forjado a base de sudor y lágrimas. «Yo no traigo mala suerte, traigo buenos brazos y ganas de trabajar. Pruébeme una semana, y si no rindo igual que cualquier hombre me voy sin cobrar». El capataz se rascó el bigote, visiblemente incómodo con mi descaro. Miró a Julián, que se encogió de hombros como diciendo: «Es tu decisión». «Una semana», concedió finalmente. «Y te pondré a prueba de verdad, no creas que te voy a dar tareas fáciles». Me puso a cargar sacos de cemento de 50 kilos durante una semana entera, la tarea más físicamente exigente de la obra. Mis músculos ardían, mi espalda protestaba, pero jamás me quejé. Ni una mueca, ni un suspiro, ni una pausa más de lo necesario. Cada noche en la soledad de mi habitación compartida me frotaba alcohol en los hombros y la espalda mordiéndome el labio para no gritar de dolor. Al final de la semana el capataz me observó mientras cargaba el último saco del día. Había movido cientos de ellos sin una sola queja. Me enderecé ignorando el dolor y le miré expectante. El hombre asintió una sola vez, un gesto mínimo pero cargado de respeto. «Te quedas. Mañana te quiero en el equipo de Paco aprendiendo enfoscado». Fue mi primera victoria en un mundo de hombres, pero no la última. Pasaron los años. Madrid se convirtió en mi hogar a pesar de su indiferencia inicial. La ciudad y yo establecimos una relación de respeto mutuo. Ella me proporcionaba oportunidades. Yo contribuía a construirla y renovarla, ladrillo a ladrillo, azulejo a azulejo. A los 22 años, después de ahorrar meticulosamente, alquilé mi primer apartamento propio. Era pequeño, apenas 40 metros cuadrados, en un edificio antiguo de Carabanchel, pero representaba mi independencia. Lo reformé yo misma durante las noches y los fines de semana pinté las paredes de un amarillo cálido. Instalé estanterías, arreglé los grifos que goteaban y las persianas que no cerraban bien. La primera noche que dormí allí sola en mi propia cama, en mi propio espacio, lloré de alegría.
Recordé a la niña de 14 años que cargaba ladrillos bajo el sol de Granada y le susurré, «Lo estamos consiguiendo». Mi rutina era constante. Trabajaba 6 días a la semana con Julián, que ahora me trataba más como socia que como empleada. Me había especializado en reformas de interiores, un nicho que descubrí que tenía buena demanda. Tenía un talento especial para visualizar espacios renovados y encontrar soluciones prácticas a problemas estructurales. Los domingos eran mi único día libre. Por las mañanas iba a misa en la iglesia del barrio, no tanto por devoción, sino por la conexión con mis raíces y mis padres, que eran profundamente religiosos. Después paseaba por el Parque del Retiro observando a las familias, a los enamorados, a los solitarios como yo. A veces llevaba un libro y me sentaba bajo un árbol disfrutando del lujo de la lectura, algo que había tenido que abandonar demasiado pronto. Fue en una verbena de San Isidro, con 23 años recién cumplidos, cuando mi vida dio otro giro inesperado. El barrio estaba engalanado con farolillos de colores puestos de churros y música tradicional. Yo había ido sola más por curiosidad que por interés en las celebraciones. Mientras contemplaba a las parejas bailando un pasodoble, sentí una mirada sobre mí. Al girarme vi a un hombre joven que me observaba con una sonrisa amable. Era alto, delgado, con gafas que le daban un aire intelectual y unos ojos marrones que transmitían bondad. Se acercó con una seguridad tranquila. «Perdona, ¿te gustaría bailar?», me preguntó extendiendo su mano. Mi primer instinto fue rechazarlo. Los hombres que se me acercaban solían buscar una aventura o se sentían intimidados cuando descubrían a qué me dedicaba. Pero había algo diferente en él, una sinceridad en su mirada que me intrigó. «No sé bailar muy bien», confesé. «Yo tampoco», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. «Podemos ser malos juntos». Me llamaba Javier Moreno. Era maestro de primaria en un colegio público del barrio, un hombre educado con una pasión genuina por la enseñanza y los libros. Bailamos torpemente, pisándonos mutuamente y riendo por nuestra falta de coordinación. «¿A qué te dedicas?», me preguntó mientras dábamos vueltas al ritmo del pasodoble. «Soy albañil», respondí, esperando ver la sorpresa o la decepción en su rostro. Muchos hombres se alejaban al descubrirlo, pero Javier sonrió más ampliamente. «Una mujer valiente y trabajadora. Eso me gusta. El mundo necesita más personas que construyan cosas». Hablamos durante horas esa noche. Le conté mi historia, mi infancia en Granada, mi decisión de venir a Madrid. Él me habló de su familia de clase media, de su vocación por la enseñanza, de su amor por la literatura. Éramos tan diferentes y al mismo tiempo compartíamos valores fundamentales. El trabajo duro, la honestidad, el deseo de construir algo significativo en la vida. Al despedirnos me pidió mi número de teléfono. «Me gustaría volver a verte, Carmen. Si tú quieres, claro». Dudé. Las relaciones nunca habían sido mi prioridad. Mi carrera, mi independencia siempre habían estado primero. «No soy como las otras mujeres, Javier», le advertí. «Tengo las manos ásperas, trabajo más horas que un reloj y huelo a cemento más que a perfume». Él tomó mi mano derecha áspera y callosa y la sostuvo entre las suyas suaves de profesor. «Estas manos han construido cosas, Carmen. Son hermosas precisamente por eso». Ese fue el momento en que mi corazón, protegido durante tantos años por capas de determinación y pragmatismo, comenzó a agrietarse como un muro viejo que necesita renovación. Nuestra relación floreció lentamente, con la paciencia de quien sabe que las cosas valiosas requieren tiempo. Javier me llevaba libros que creía que me gustarían, yo le enseñaba los edificios que había ayudado a renovar. Los domingos se convirtieron en nuestro día especial, misa por la mañana. Él también era creyente, paseo por el Retiro, almuerzo en alguna taberna sencilla y tardes de conversación. Con él descubrí partes de mí misma que habían quedado enterradas bajo el cemento y la responsabilidad. Mi risa fácil, mi curiosidad intelectual, mi capacidad de soñar más allá del próximo trabajo o del próximo pago. «Eres más que tus manos trabajadoras, Carmen», me decía cuando me sorprendía dudando de mí misma. «Eres mente, eres corazón, eres alma». Un año después de conocernos me propuso matrimonio. No fue una sorpresa. Habíamos hablado de futuro, de familia. Pero aún así, cuando se arrodilló frente a mí en el mismo lugar donde bailamos por primera vez, con un anillo sencillo pero hermoso, sentí que el mundo se detenía. «Carmen Rodríguez Vega, ¿me harías el honor de compartir tu vida conmigo? No puedo prometerte riquezas, pero sí respeto, compañerismo y amor incondicional». «Sí», respondí sin dudarlo. «Sí quiero».
Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia de Carabanchel. Mi familia vino desde Granada orgullosos pero todavía preocupados por su hija, que se había atrevido a tanto. Cuando mi padre me entregó en el altar, vi lágrimas en sus ojos. «Estoy orgulloso de ti, hija», me susurró. «Has construido una vida con tus propias manos». Mi madre, viendo nuestro pequeño apartamento alquilado después de la ceremonia, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Has construido algo hermoso, Carmen. No solo paredes, sino un hogar». Los primeros años de matrimonio fueron de felicidad completa. Vivíamos modestamente pero sin privaciones. Javier seguía enseñando, yo continuaba trabajando con Julián, que empezaba a hablar de jubilación y de la posibilidad de que yo tomara las riendas del negocio. Establecimos una rutina confortable. Nos levantábamos temprano. Javier preparaba el desayuno mientras yo me alistaba para la obra. Cenábamos juntos cada noche compartiendo los eventos del día. A veces él me leía en voz alta mientras yo remendaba ropa o revisaba presupuestos. Los fines de semana explorábamos Madrid o hacíamos pequeñas excursiones a pueblos cercanos. Ahorrar era nuestra religión compartida. Cada peseta que no necesitábamos para vivir dignamente iba a una hucha de cerámica con forma de casa que Javier me había regalado en nuestro primer aniversario. Para nuestro futuro hogar, decía siempre que depositábamos dinero. Y para nuestros futuros hijos, añadía yo, aunque el tema de los niños siempre quedaba en el aire. No teníamos prisa. Cuando cumplimos 3 años de casados, tomé una decisión importante. Julián estaba listo para retirarse y me ofreció comprar su pequeño negocio. Era una oportunidad única pero aterradora. «Es un riesgo, Carmen», me advirtió Javier cuando le consulté. «Estarías asumiendo deudas, responsabilidades, también oportunidades», respondí. «Podría hacer crecer el negocio contratando más personal especializándonos en nichos rentables. Y si funciona, nuestra seguridad financiera estaría garantizada». Después de muchas noches de discusión, cálculos y planes, decidimos dar el salto. Firmé los papeles que me convertían en propietaria de Reformas Julián, pronto rebautizado como Reformas Rodríguez. Era oficial, tenía mi propio negocio, el sueño que había perseguido desde que era una adolescente cargando ladrillos en Granada. Los primeros meses como empresaria fueron una montaña rusa de emociones. El estrés de las responsabilidades, el miedo al fracaso, la emoción de cada nuevo contrato conseguido. Javier fue mi roca, mi apoyo constante. «Vas a triunfar, Carmen», me decía cuando me encontraba llorando de estrés sobre los libros de contabilidad. «Eres la persona más capaz que conozco». Y poco a poco lo estaba consiguiendo. Conservé a los trabajadores de confianza de Julián y contraté a 2 más, incluyendo a una mujer joven que me recordaba a mí misma 10 años antes. Me especialicé en renovaciones de cocinas y baños, un nicho que descubrí que tenía buena demanda y márgenes decentes. La reputación del negocio crecía lentamente pero con solidez. Fue en ese momento cuando por fin sentía que tenía cierta estabilidad profesional cuando supe que estaba embarazada. La noticia me golpeó como un saco de cemento. Alegría, miedo, incredulidad, todo mezclado en un torbellino de emociones. ¿Cómo iba a combinar la maternidad con un negocio emergente? ¿Cómo reaccionarían mis clientes, mis trabajadores? ¿Perdería contratos, credibilidad? Cuando se lo conté a Javier, su rostro se iluminó con una alegría que disipó momentáneamente mis dudas. «Vamos a ser padres», exclamó alzándome en brazos y dando vueltas en nuestra pequeña sala. «Es maravilloso, Carmen». Pero el negocio... Comencé incapaz de compartir plenamente su entusiasmo. Él me tomó por los hombros mirándome con seriedad repentina. «Escúchame bien, eres Carmen Rodríguez Vega. Has superado la pobreza, el machismo, las dudas de todos. Has construido un negocio desde cero. Ser madre será un desafío más, pero lo enfrentaremos juntos como todo lo demás». Sus palabras me dieron fuerzas, pero los siguientes meses fueron complicados. Las náuseas matutinas no se llevaban bien con el olor a pintura fresca y cemento. El cansancio constante hacía que las jornadas de trabajo parecieran interminables. Y las miradas de algunos clientes cuando veían mi vientre cada vez más abultado me hacían dudar. «¿Podrá terminar la obra a tiempo?», preguntó directamente un cliente mirando mi embarazo de 6 meses con desconfianza. «Señor Martínez, no son mis manos las que están embarazadas, sino mi útero», respondí con una sonrisa forzada. «La obra se terminará en el plazo acordado como siempre».
Y así fue. Trabajé hasta el 8º mes supervisando obras, gestionando presupuestos, asegurándome de que el negocio siguiera funcionando. Preparé todo meticulosamente para mi ausencia temporal, delegué responsabilidades en mis trabajadores más confiables, organicé un sistema de supervisión remota, establecí protocolos claros. Alejandro nació una noche de tormenta en primavera. Fue el día más feliz y más doloroso de mi vida hasta entonces. Después de 18 horas de parto, cuando me lo pusieron en brazos, ese pequeñito con los ojos cerrados y los puños apretados, sentí que el mundo entero cabía dentro de mi corazón. «Te prometo que tendrás todo lo que yo no tuve», le susurré mientras dormía en mis brazos. «Nunca pasarás hambre, nunca tendrás que dejar la escuela, nunca sentirás que no eres suficiente». Javier, sentado junto a la cama de hospital, me miraba con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Vas a ser la mejor madre del mundo, Carmen», me dijo con esa seguridad tranquila que siempre tenía. «Ese niño va a tener la mejor madre que existe». Los primeros meses con Alejandro fueron un ajuste difícil. Intentar equilibrar la maternidad con el negocio parecía una tarea imposible. Llevaba al bebé conmigo a la oficina amamantándolo entre presupuestos y llamadas telefónicas. A veces visitaba obras con él envuelto contra mi pecho ante la mirada atónita de trabajadores y clientes. «Una empresaria moderna», comentó con admiración una clienta al verme supervisar una renovación con Alejandro dormido en su portabebés. «Una madre que trabaja», corregí con una sonrisa, «como tantas otras». Javier fue un padre excepcional desde el primer día. A pesar de su propio trabajo como maestro, asumió su parte de las responsabilidades sin dudarlo. Cambiaba pañales, preparaba biberones, se levantaba por las noches cuando Alejandro lloraba. «Somos un equipo», me recordaba cuando me sentía culpable por las horas que pasaba trabajando. «Tú construyes casas, yo construyo mentes jóvenes y juntos construimos una familia». Alejandro tenía apenas 2 años cuando decidí dar otro paso arriesgado. El negocio había crecido lo suficiente como para considerar una expansión. Con mis conocimientos de construcción y los contactos que había hecho, decidí ampliar Reformas Rodríguez, más allá de las pequeñas renovaciones. «Quiero contratar a más gente», le dije a Javier una noche después de acostar a Alejandro. «Hay demanda para proyectos más grandes, reformas integrales, incluso pequeñas construcciones. Podríamos duplicar o triplicar los ingresos». Javier me escuchó atentamente como siempre hacía. No era un hombre de negocios, pero tenía un sentido común infalible y una capacidad para ver lo que yo a veces pasaba por alto. «¿Has calculado los riesgos, el capital necesario, las implicaciones legales?» Sí y sí», respondí mostrándole las carpetas de documentos que había preparado. «He hablado con un asesor financiero, con un abogado especializado en empresas de construcción, incluso con el banco para una posible línea de crédito». Él revisó los documentos cuidadosamente, haciendo preguntas perspicaces que me obligaron a refinar aún más mis planes. Finalmente alzó la vista con una sonrisa. «Creo que es una gran idea, Carmen. Siempre has sido más grande que tus circunstancias. Es hora de que tu negocio lo refleje». Con su apoyo di el paso. Contraté a 3 trabajadores más, incluyendo un encargado de obra con experiencia. Alquilé una pequeña oficina cerca de casa, invertí en herramientas y equipos nuevos, y amplié nuestra oferta de servicios. Javier me apoyó incondicionalmente como siempre había hecho. Cuidaba a Alejandro cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Llevaba las cuentas domésticas en una libreta meticulosamente ordenada y nunca se quejó de mis ausencias o mis manos ásperas que contrastaban con las suyas suaves de profesor. «Haz lo que tengas que hacer, Carmen», me decía. «Yo me encargo de todo aquí. Somos un equipo». Los años pasaron. Alejandro creció convertido en un niño inteligente y curioso. Cuando llegó el momento de decidir su educación, no dudamos. Le pagaríamos una escuela privada, aunque eso significaba apretarnos el cinturón. «Queremos que tenga todas las oportunidades posibles», le expliqué a Javier mientras revisábamos nuestro presupuesto familiar. «Educación bilingüe, actividades extraescolares, todo lo que pueda abrirle puertas». «Estoy de acuerdo», respondió Javier. «La educación es la mejor herencia. Así que le compramos libros, uniformes nuevos cada año, material escolar de calidad». Cuando sus compañeros iban de excursión, Alejandro también iba. Cuando necesitó clases extra de inglés, se las pagamos. Nunca le faltó nada. Yo llegaba a casa cubierta de polvo, con las rodillas destrozadas de tanto arrodillarme poniendo azulejos con las manos quemadas por el cemento.
Y Alejandro estaba allí haciendo deberes en la mesa del comedor, bien alimentado, bien vestido, con un techo seguro sobre su cabeza. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntó una vez cuando tenía unos 9 años. «Los padres de mis amigos llegan más temprano a casa». Me senté junto a él, mis músculos protestando después de un largo día de trabajo. Trabajo duro para que tú puedas tener oportunidades, cariño, para que puedas estudiar lo que quieras, ser lo que quieras. ¿Y qué querías ser tú cuando eras pequeña? La pregunta me golpeó con una nostalgia inesperada. Quería ser arquitecta. Confesé recordando los dibujos que hacía de niña, los edificios imaginarios que construía con piedras y ramas. Pero no pude estudiar. Por eso es tan importante para mí que tú puedas hacerlo. Alejandro me miró con esos ojos tan parecidos a los de su padre. Cuando sea mayor construiré edificios tan altos que tocarán las nubes, y pondré tu nombre en todos ellos, Edificio Carmen. Lo abracé con fuerza, sintiendo que todo el cansancio se evaporaba ante su inocencia y su amor. Cuando Alejandro tenía 12 años, sucedió lo que cambiaría todo para siempre. Javier empezó a sentirse mal. Primero fue cansancio constante que atribuimos a las exigencias de su trabajo como maestro. Luego dolores de cabeza persistentes que achacamos al estrés. Cuando comenzaron los mareos y las náuseas, finalmente lo convencí de ir al médico. Recuerdo perfectamente ese día. Esperaba en la sala de espera hojeando revistas sin leerlas realmente mientras Javier era examinado. Cuando salió su rostro estaba pálido y supe que algo iba mal antes de que pronunciara palabra. «Quieren hacerme más pruebas», dijo con una voz que intentaba ser calmada pero temblaba ligeramente. «Han encontrado algo que no les gusta». Las semanas siguientes fueron un torbellino de consultas, análisis, resonancias magnéticas. Finalmente, un martes gris y lluvioso, nos sentamos frente al oncólogo que nos dio la noticia que destrozó nuestro mundo: cáncer de páncreas, etapa avanzada. Me derrumbé como un edificio mal construido. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, el negocio, nuestra vida confortable, nuestros planes para el futuro, de repente parecía insignificante ante la posibilidad de perder a Javier. Pero él, mi Javier valiente, me tomó la mano en la consulta del médico y me miró con esos ojos que siempre habían sido mi refugio. «Vamos a luchar, Carmen», dijo simplemente, «como hemos luchado contra todo lo demás». Y luchamos. Con uñas y dientes, con cada recurso a nuestra disposición. Vendimos el coche, hipotequé parte del negocio, vendimos joyas y objetos de valor. Todo para pagar tratamientos, medicamentos carísimos, hospitales privados, porque en los públicos las citas tardaban meses, tiempo que no teníamos. Durante ese año infernal aprendí a ser esposa, madre, empresaria y enfermera, todo a la vez. Llevaba a Alejandro al colegio, supervisaba obras, firmaba contratos y luego corría al hospital para estar con Javier durante las quimioterapias. Dormía 3 o 4 horas por noche, a veces en una silla junto a su cama de hospital. Alejandro, con una madurez más allá de sus 13 años, asumió responsabilidades que ningún niño debería cargar. Aprendió a cocinar platos sencillos, a hacer la colada, a organizarse solo para el colegio. Nunca se quejó, pero yo veía en sus ojos el miedo, la misma incertidumbre que yo sentía. Una noche, mientras Javier dormía bajo los efectos de los calmantes, Alejandro se acercó a mí en la sala de espera del hospital. «Mamá, ¿papá se va a morir?», preguntó con voz pequeña, la voz del niño que aún era a pesar de las circunstancias. «Estamos haciendo todo lo posible, cariño», respondí, incapaz de mentirle, pero tampoco de decirle la cruda verdad que los médicos me habían comunicado, que era cuestión de meses, quizás semanas. «Si papá», comenzó y no pudo terminar la frase. Tragó saliva y continuó: «Si papá no está, yo cuidaré de ti, mamá. Te lo prometo». Lo abracé con fuerza, sintiendo que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Este niño, mi niño, ofreciéndose a cuidar de mí cuando debería ser al revés. «Tú solo preocúpate por ser un buen estudiante y una buena persona», le susurré entre lágrimas. «De todo lo demás me encargo yo. Siempre me encargaré yo». A pesar de todos nuestros esfuerzos, de todos los tratamientos y oraciones, la enfermedad avanzaba implacablemente. Javier se deterioraba día a día, consumido por el cáncer que devoraba su cuerpo. En sus últimos días, cuando ya apenas podía hablar, me tomó la mano una tarde mientras Alejandro estaba en el colegio. «Prométeme que vas a cuidar de Alejandro», murmuró con voz débil. «Que no lo vas a dejar solo, que vas a asegurarte de que termine sus estudios y sea un hombre de bien». «Te lo prometo, mi amor», dije con las lágrimas corriendo libremente por mi rostro.
Será un hombre del que estarás orgulloso. Y prométeme que también cuidarás de ti misma, añadió con un esfuerzo que le costó un gesto de dolor. Que no te perderás en el trabajo y las responsabilidades, que encontrarás momentos para ser feliz. Lo prometo, mentí sabiendo que mi felicidad se iría con él. Javier murió una semana después en una noche tranquila de otoño. Se fue en silencio mientras sostenía su mano y le susurraba cuánto lo amaba. El vacío que dejó fue tan inmenso que a veces me sentía como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. El funeral fue un día gris y lluvioso, como si el cielo llorara con nosotros. La iglesia estaba llena de alumnos, colegas, amigos, familia. Javier había tocado muchas vidas con su generosidad y bondad. Vi a mi hijo parado frente al ataúd de su padre con el traje que le quedaba grande comprado apresuradamente para la ocasión y los ojos rojos de tanto llorar. Me arrodillé frente a él, lo abracé y le susurré: «Te prometo que voy a ser mamá y papá para ti. No te va a faltar nada. Lo juro por la memoria de tu padre». Esa noche, después de que todos se fueron y Alejandro por fin se quedó dormido, me senté en la cocina a oscuras y lloré como nunca antes. No solo por el amor perdido, sino por el miedo. ¿Cómo iba a mantener mi promesa? ¿Cómo iba a ser suficiente para Alejandro? Ayúdame, Javier. Susurré en la oscuridad. Dame fuerzas para no fallarle a nuestro hijo. Los siguientes años fueron los más duros de mi vida. El dolor por la pérdida de Javier nunca desapareció del todo. Simplemente aprendí a vivir con él como se aprende a caminar con una pierna herida. Cada aniversario, cada cumpleaños, cada Navidad era un recordatorio de su ausencia, pero no tenía el lujo de hundirme en el dolor. Alejandro me necesitaba. El negocio me necesitaba. La vida seguía implacable en su avance. Trabajaba como una bestia para mantener a Alejandro, para pagar sus estudios, para que no sintiera el vacío que Javier había dejado. La empresa de reformas, que había estado en un buen momento antes de la enfermedad de Javier, había sufrido durante ese año de lucha. Algunos clientes se fueron, varios proyectos se retrasaron y las deudas médicas eran una losa sobre nuestras finanzas. Pero no me rendí. Nunca me había rendido ante ninguna adversidad y no empezaría ahora. Reestructuré la empresa, negocié plazos con proveedores, trabajé más horas para supervisar personalmente cada proyecto y garantizar la calidad. Poco a poco, Reformas Rodríguez volvió a la estabilidad. Me convertí en padre y madre para Alejandro. Yo le preparaba el desayuno, revisaba su tarea, asistía a las reuniones escolares, lo consolaba cuando tenía problemas. Las noches eran lo peor cuando Alejandro me preguntaba cosas que solo un padre podría responder. Yo estudiaba, buscaba información, consultaba con profesores y amigos para no fallarle. «Mamá, ¿cómo se afeita uno?», me preguntó un día cuando empezaba a salirle el primer vello facial. Esa noche busqué tutoriales y al día siguiente le expliqué paso a paso como si toda la vida hubiera sabido de afeitados masculinos. «Mamá, en educación física estamos aprendiendo a jugar al fútbol y no se me da bien. Papá solía enseñarme». La voz se le quebró al mencionar a su padre. Ese fin de semana, a pesar de mi agotamiento, lo llevé al parque y practiqué pases con él durante horas, siguiendo las instrucciones de un libro sobre deportes que había comprado. Había momentos difíciles, momentos en que la ausencia de Javier se sentía como un puño en el estómago. Como cuando Alejandro ganó un premio de ciencias en el colegio, y mientras todos los demás niños tenían a ambos padres aplaudiendo, él solo me tenía a mí. O las noches en que lo escuchaba llorar quedamente en su habitación, y sabía que echaba de menos a su padre con una intensidad que yo no podía aliviar. Pero también había momentos de luz. Las noches en que nos quedábamos hasta tarde viendo películas antiguas que a Javier le encantaban. Los domingos en que cocinábamos juntos experimentando con recetas que encontrábamos en revistas. Los pequeños logros cotidianos, una buena nota, un dibujo especialmente bonito, una risa inesperada. La empresa de reformas seguía creciendo lentamente. Ya teníamos 8 trabajadores y una reputación sólida en el sector. Me especialicé en renovaciones de cocinas y baños, un nicho que había descubierto que tenía buena demanda y márgenes decentes. Trabajaba 14 horas diarias en la obra por la mañana, en la oficina por la tarde y en casa por la noche, asegurándome de que Alejandro tuviera todo lo que necesitaba. Mis manos ya no se suavizaban nunca, mi espalda protestaba cada mañana, pero el orgullo de ver a mi hijo crecer sano y educado lo compensaba todo.
Cada sacrificio valía la pena cuando veía su sonrisa, cuando escuchaba sus historias del colegio, cuando lo veía dormido pacíficamente, sabiendo que estaba seguro y cuidado. Cuando Alejandro cumplió 16 años, tomé una decisión que me quitaba el sueño: empezar a ahorrar para comprar una casa. Hasta entonces vivíamos en un piso alquilado digno pero pequeño. Quería darle a mi hijo un verdadero hogar, un lugar que fuera nuestro, donde ningún casero pudiera echarnos nunca un legado tangible que pudiera dejarle algún día. Abrí una cuenta de ahorro especial y deposité religiosamente una parte de cada ingreso. Reducí gastos personales al mínimo: mi ropa la compraba en mercadillos, llevaba fiambreras al trabajo, arreglaba yo misma todo lo que se estropeaba. Cada euro contaba. Había noches en que revisaba la libreta de ahorros y me parecía un sueño imposible. La cantidad crecía tan lentamente. En esos momentos sacaba la foto de Javier y le hablaba en silencio. Vamos a conseguirlo. Nuestro hijo tendrá una casa. Mientras tanto, Alejandro se convertía en un joven brillante. Sus notas eran excelentes, los profesores lo adoraban. Tenía ese encanto natural de su padre, esa capacidad para hacer que la gente se sintiera a gusto a su lado. Y había heredado mi determinación, mi capacidad para trabajar duro hasta conseguir lo que se proponía. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar en la universidad, me sentó en la cocina con expresión seria. Mamá, quiero ser ingeniero industrial. Mi corazón se encogió. Era una carrera cara, especialmente en la universidad privada que él mencionaba, conocida por su programa de ingeniería y sus conexiones con empresas importantes. Pero vi la ilusión en sus ojos, la misma que yo tuve cuando soñaba con un futuro mejor, construyendo mi propio negocio. Estudiarás ingeniería, le dije sin dudar. Yo me encargaré de pagarlo. Esa noche añadí horas extra a mi jornada laboral. Empecé a tomar trabajos los domingos, el único día que solía reservar para descansar y pasar tiempo con Alejandro. Contraté a un contable para optimizar la gestión del negocio y buscar deducciones fiscales que pudieran aliviar la carga. Cada céntimo de beneficio extra iba a 2 fondos: la universidad de Alejandro y nuestra futura casa. El sueño de la casa propia parecía cada vez más lejano con la perspectiva de las matrículas universitarias, pero me negaba a renunciar a él. Quería que Alejandro tuviera un lugar al que siempre pudiera volver, un refugio seguro en un mundo incierto. Cuando Alejandro cumplió 18 años, un milagro ocurrió. Uno de mis clientes habituales, un promotor inmobiliario para quien había realizado varias reformas, me ofreció una oportunidad que parecía caída del cielo. Carmen, tengo una casa que necesito vender rápidamente, me dijo un día mientras revisábamos el presupuesto para renovar su oficina. El propietario anterior falleció, los herederos viven en el extranjero y quieren liquidarla cuanto antes. Está algo descuidada, necesita reformas, pero estructuralmente es sólida. 3 dormitorios, 2 baños, una cocina amplia, un pequeño jardín, y la ofrecemos por debajo del precio de mercado. Mi corazón se aceleró ante la descripción. Sonaba perfecta para nosotros. Te la dejo por un buen precio porque sé que harás maravillas con ella, continuó. Y podemos hablar de una hipoteca a 20 años con buenas condiciones a través del banco con el que trabajo. Esa noche no dormí. Saqué la calculadora, revisé nuestros ahorros, calculé cuánto podría pagar mensualmente. La cuota de la hipoteca sería un peso enorme sumada a la universidad de Alejandro. Pero era nuestra oportunidad de tener un hogar propio. Al día siguiente visité la casa. Estaba en un barrio tranquilo de la periferia de Madrid, una zona residencial modesta pero decente. La casa, como me había advertido el promotor, necesitaba trabajo. Mucho trabajo. La pintura se descascarillaba, algunas ventanas no cerraban bien, los baños estaban anticuados y la cocina era funcional pero fea. Pero yo veía más allá de esos problemas superficiales. Veía los espacios luminosos, la estructura sólida, el jardín pequeño pero suficiente para plantar algunas flores. Veía un hogar. Volví a la oficina del promotor esa misma tarde y firmé. Me temblaba la mano mientras sostenía el bolígrafo, comprometiendo los próximos 20 años de mi vida a un pago mensual que me quitaba el aliento. ¿Estás segura, Carmen?, me preguntó el notario viendo mi nerviosismo. Completamente, respondí. Por primera vez en mi vida poseía algo verdaderamente valioso, algo que ninguna adversidad podría quitarme. La casa necesitaba trabajo, mucho trabajo. Durante los siguientes 6 meses después de mi jornada laboral, me dedicaba a reformarla.
Pinté paredes, arreglé el suelo, instalé nuevos azulejos en la cocina, reparé goteras, reemplacé ventanas, renovó los baños. Todo con mis propias manos. Alejandro ayudaba cuando podía entre estudios y preparativos para la universidad. Trabajábamos juntos los fines de semana ensuciándonos de pintura riendo, cuando algo salía mal celebrando cada pequeña victoria. Estamos construyendo nuestro futuro literalmente, dijo una tarde mientras pintábamos el salón de un cálido tono amarillo. Papá estaría orgulloso. La mención de Javier aún dolía, pero ahora el dolor venía acompañado de una especie de paz. Sí, estaría orgulloso. Estábamos cumpliendo su sueño de tener una casa propia. Finalmente llegó el gran día. La casa estaba lista para mudarnos. No era lujosa, pero era nuestra. Limpia, funcional, acogedora. Cada rincón reflejaba nuestro esfuerzo y amor. Esta casa es tuya también, hijo, le dije a Alejandro el día que nos mudamos mientras desembalábamos cajas en el salón recién pintado. Algún día será solo tuya. Aquí formarás tu familia. Alejandro me abrazó llorando. Gracias, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Todo lo que soy te lo debo a ti. Esas palabras llenaron mi corazón. Todo el esfuerzo, todo el dolor, todas las noches sin dormir. Todo valía la pena por ese momento. Los años de universidad fueron una prueba de resistencia financiera. La matrícula de ingeniería industrial en una universidad privada de prestigio costaba una fortuna. 5 años de pagos que me hicieron temblar cada vez. Pero lo hice sin pestañear. Mientras él estudiaba, yo seguía trabajando 12 horas diarias en el negocio de reformas con el cuerpo cada vez más cansado, con las rodillas destrozadas, con la presión arterial subiendo peligrosamente. Pero verlo graduarse, verlo recibir su título, verlo convertirse en un profesionista exitoso, todo valió la pena. O eso creí. El día de su graduación fue uno de los más orgullosos de mi vida. Alejandro con su toga y birrete, sosteniendo el título por el que tanto habíamos sacrificado. Tomé fotos como una turista sonriendo tan ampliamente que me dolían las mejillas. Mamá, todo esto es gracias a ti, me dijo después de la ceremonia. No, mi vida, le respondí. Es gracias a tu esfuerzo y dedicación. Yo solo te di la oportunidad, tú la aprovechaste. Esa noche en la privacidad de mi habitación saqué la foto de Javier y la coloqué frente a mí. Lo conseguimos, amor, susurré. Nuestro hijo es ingeniero. Tiene un futuro brillante por delante. No le faltó nada tal como prometimos. Si hubiera sabido lo que vendría después, quizás no hubiera dormido tan tranquila esa noche. Todo cambió cuando Alejandro conoció a Sofía. Todo cambió cuando Alejandro conoció a Sofía Montero. Fue en su trabajo en una prestigiosa empresa de ingeniería donde mi hijo había conseguido entrar como ingeniero junior apenas 3 meses después de graduarse. Me sentí tan orgullosa cuando me dio la noticia. Lo has conseguido, cariño. Tu primer empleo como ingeniero. Celebramos con una pequeña cena especial en casa, brindando con el vino que guardaba para ocasiones importantes. Tu padre estaría tan orgulloso. Alejandro sonrió con esa sonrisa que tanto me recordaba a Javier. Gracias, mamá, por todo, por creer en mí. La empresa Tecnoindustria S.A. era uno de los gigantes del sector en España. Buenos sueldos, excelentes perspectivas de carrera, prestigio. Todo lo que había soñado para él. Durante los primeros meses, Alejandro llegaba a casa emocionado, contándome sobre los proyectos en los que trabajaba, las personas que conocía, las cosas que aprendía. Yo le escuchaba mientras preparaba la cena, sintiendo que todos mis sacrificios habían merecido la pena. Mi hijo, el ingeniero, construyendo su futuro. Fue aproximadamente 6 meses después cuando empezó a mencionar a una tal Sofía. Al principio eran comentarios casuales. Hoy Sofía de Recursos Humanos me ayudó con un papeleo complicado. Sofía me recomendó un restaurante cerca de la oficina. La comida estaba buenísima. ¿Sabes? Sofía estudió en Londres. Habla inglés perfectamente. No le di mayor importancia. Estaba haciendo amistades en el trabajo, lo cual era natural y saludable. Pero una noche mientras cenábamos, Alejandro dejó el tenedor y me miró con una expresión que conocía bien. La misma que tenía de niño cuando quería contarme algo importante. Mamá, hay algo que debo decirte. Mi corazón se aceleró instintivamente. Esa frase nunca presagia nada bueno. Sofía y yo estamos saliendo. Es mi novia. Llevamos 3 semanas. Sentí una punzada momentánea ese instinto maternal protector.
Mi niño ahora era un hombre con vida amorosa propia, pero sonreí ampliamente, genuinamente feliz por él. Me alegro mucho, cariño. Se te ve ilusionado. Lo estoy, mamá. Es increíble. Es hermosa, inteligente, educada. Creo que es la mujer de mi vida. Sonaba exactamente como Javier hablando de mí tantos años atrás. El amor tiene ese poder, convertir a personas sensatas en poetas idealistas. Me encantaría conocerla, dije sinceramente. ¿Por qué no la invitas a cenar este fin de semana? Alejandro asintió entusiasmado, pero luego frunció ligeramente el ceño. La cosa es que Sofía está acostumbrada a restaurantes elegantes. ¿Te parecería bien si vamos a un sitio en el centro? Yo invito. Esa fue la primera señal tan sutil que no la reconocí entonces. Alejandro nunca antes se había avergonzado de nuestra casa, de mi cocina casera. Claro, como prefieras. La cena fue en un restaurante lujoso en el barrio de Salamanca, uno de esos lugares con manteles de lino cubiertos de plata y camareros que te miran por encima del hombro. Me sentí inmediatamente fuera de lugar con mi vestido sencillo y mis manos ásperas de trabajadora. Sofía Montero llegó 10 minutos tarde, haciendo una entrada que captó todas las miradas. Era exactamente como la había imaginado y completamente diferente a la vez. Alta, delgada, con un cabello negro perfectamente peinado y un vestido que probablemente costaba más que todos los muebles de mi salón juntos. Tenía ese tipo de belleza que parece salida de una revista impecable, casi artificial. Se acercó con una sonrisa practicada y me tendió una mano con manicura perfecta. Usted debe ser Carmen. Alejandro habla mucho de usted. Mucho gusto, Sofía, respondí sintiendo mis callos rozar contra su piel suave. Igualmente, señora Rodríguez. La cena transcurrió en una mezcla de cortesía superficial y tensión velada. Sofía hablaba de su trabajo en recursos humanos, de sus estudios en Londres, de sus viajes por Europa. Yo escuchaba asintiendo educadamente, consciente de lo limitada que debía parecerle mi experiencia vital. ¿Y a qué se dedica exactamente, señora Rodríguez? Preguntó finalmente, cortando delicadamente un trozo de solomillo que costaba lo que yo gastaba en comida para una semana. Soy propietaria de una empresa de reformas y construcción, respondí con orgullo. Reformas Rodríguez. Llevamos más de 20 años en el sector. Vi el destello en sus ojos, esa fracción de segundo de sorpresa, quizás desdén rápidamente disimulado con profesionalismo. Qué interesante una mujer empresaria y en un sector tan masculino. Alejandro intervino rápidamente. Mamá empezó desde cero. Ha construido el negocio ella sola. Impresionante, dijo Sofía con un tono que sugería exactamente lo contrario. Mi padre siempre dice que la construcción es un sector con mucho potencial, pero muy complejo. ¿Tu padre también se dedica a la construcción?, pregunté intentando encontrar terreno común. Oh, no, respondió con una pequeña risa. Mi padre es Francisco Montero, dirige Montero Inversiones Inmobiliarias. Son promotores, básicamente. Tienen propiedades por toda Madrid. El segundo giro de mi historia llegó con esa simple frase. Los Montero no eran cualquier familia. Eran parte de esa élite madrileña, herederos de fortunas antiguas multiplicadas con inversiones inteligentes. Gente que nunca había tenido que preocuparse por llegar a fin de mes, por hipotecas, por facturas médicas. A lo largo de la cena, Sofía dejó caer información sobre su vida como quien no quiere la cosa. Su ático en el centro de Madrid, regalo de sus padres por su 25º cumpleaños. Su coche deportivo alemán. Sus vacaciones anuales en Bali o Maldivas. Alejandro la miraba embelesado como si cada palabra fuera revelación divina. Lo entendía. Mi hijo, que había crecido con limitaciones con una madre que se partía la espalda trabajando, debía sentirse fascinado por ese mundo de abundancia y facilidad. Cuando la cena terminó, Sofía sugirió tomar una copa en un bar de moda cercano. Decliné educadamente, consciente de que mi presencia ya no era necesaria ni deseada. Ha sido un placer conocerla, señora Rodríguez. Se despidió con un beso al aire cerca de mi mejilla, cuidando de no manchar su maquillaje. Igualmente, Sofía. Espero que vengas pronto a casa. Me encantaría preparar una cena para ti. Eso sería encantador, respondió con un entusiasmo que no llegó a sus ojos. Mientras los veía alejarse, Alejandro con su brazo protector alrededor de la cintura de Sofía, sentí una inquietud que no pude nombrar, como si viera una grieta diminuta en un muro que parecía perfecto, presagiando un derrumbe futuro.
Las siguientes semanas Alejandro pasaba cada vez menos tiempo en casa. Llegaba tarde, a veces no venía a dormir. Siempre había una excusa, una cena de trabajo, un evento de la empresa Planes con Sofía. Yo no decía nada. Era un hombre adulto con derecho a su propia vida. Finalmente, un domingo por la tarde, Sofía vino a nuestra casa por primera vez. Alejandro había insistido en que yo no me molestara cocinando pediremos algo mamá, pero por supuesto ignoré esa sugerencia. Preparé mi paella especial, la receta que Javier tanto adoraba, y horneé un bizcocho de limón para el postre. Limpié la casa de arriba abajo, puse flores frescas en la mesa, saqué la vajilla buena que rara vez usábamos. Quería que todo fuera perfecto. Sofía llegó con un ramo de flores caras que más tarde descubrí que había comprado Alejandro y una botella de vino que costaba más que todas las compras del mes. Recorrió nuestra sala de estar con la mirada evaluándolo todo. Es una casa acogedora, dijo finalmente con esa pausa reveladora. Gracias, la reformé yo misma cuando la compramos, respondí con orgullo. Cada rincón tiene algo de nosotros. Se nota el toque personal, comentó pasando un dedo por el aparador de madera que Javier y yo habíamos restaurado juntos años atrás. Aunque imagino que con una hipoteca a 20 años no queda mucho margen para grandes reformas, ¿verdad? Me quedé paralizada por un segundo. ¿Cómo sabía ella los detalles de mi hipoteca? Alejandro debió contarle, por supuesto. Todavía tengo 5 años para terminar de pagarla, respondí con dignidad. Ha sido un esfuerzo grande, pero vale la pena. Ella asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¡Qué admirable! Mi papá terminó de pagar la suya hace 15 años, ahora tiene 3 propiedades. Siempre dice que tener una sola casa es un error financiero. Diversificar, 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 ese es su lema. No dijo nada más, pero el mensaje estaba claro. Yo no estaba a su altura. Ni mi casa, ni mi vida, ni mis logros impresionaban a Sofía Montero. La cena transcurrió en un ambiente tenso a pesar de mis esfuerzos. Sofía apenas probó mi paella. Tengo que cuidar mi línea. Y declinó el postre. Soy intolerante al gluten, ¿no te lo había dicho Alejandro? Mi hijo, por su parte, parecía dividido entre dos mundos, el mío familiar y sencillo, y el de Sofía deslumbrante y sofisticado. Cada vez que yo contaba una anécdota de su infancia, él cambiaba de tema. Cada vez que mencionaba a Javier se producía un silencio incómodo. Esa noche, después de que Sofía se marchara, intenté hablar con Alejandro. Parece una chica interesante, dije eligiendo cuidadosamente mis palabras mientras lavábamos los platos. Es maravillosa, mamá. Nunca he conocido a nadie como ella. Se nota que viene de un mundo muy diferente al nuestro. Alejandro dejó el trapo con el que secaba un plato y me miró con cierta dureza. ¿Qué quieres decir exactamente? Nada malo, cariño. Solo que sus experiencias, sus expectativas son distintas. A veces esas diferencias pueden causar malentendidos. Lo que causa malentendidos son los prejuicios, mamá. Sofía es mucho más que su apellido o su cuenta bancaria. Me quiere por quien soy. Estoy segura de que sí, respondí aunque no lo estaba en absoluto. Solo te pido que vayas con calma. Las decisiones importantes necesitan tiempo. Pero Alejandro no tenía intención de ir con calma. 3 meses después de conocer a Sofía me anunció que se casaban. «¿Casaros pero si apenas os conocéis?», protesté, incapaz de ocultar mi sorpresa. «Cuando sabes que has encontrado a la persona correcta, ¿para qué esperar?», respondió con la convicción de los enamorados. «Además cumplimos 30 años. Es buen momento para sentar cabeza». Intenté razonar con él, sugerir un noviazgo más largo, pero Alejandro estaba decidido. La boda sería en 6 meses en la iglesia de Santa Bárbara, una de las más elegantes de Madrid, seguida de una recepción en el Palacio de Negralejo, uno de los lugares de celebración más exclusivos y costosos de la capital. «Hijo, ¿te has parado a pensar en lo que costará todo esto?», pregunté preocupada. «Una boda así. Los padres de Sofía se encargarán de la mayor parte», me interrumpió. «Francisco insiste, dice que su única hija merece lo mejor». Sentí una punzada de orgullo herido. Yo no podía ofrecer a mi único hijo lo mejor, al menos no según los estándares de los Montero. «Pero yo también quiero contribuir», insistí. «Eres mi hijo, no puedo dejar que otros paguen toda tu boda». Alejandro sonrió ablandándose un poco. «Lo sé, mamá. Podrías encargarte del traje del novio y la luna de miel si te parece bien».
Asentí agradecida por ese pequeño papel en la celebración que estaba tomando proporciones desmesuradas. Los siguientes meses fueron una vorágine de preparativos en los que me sentí cada vez más una espectadora. Sofía y su madre Mercedes Alarcón, una mujer elegante y fría como un témpano, tomaban todas las decisiones importantes. Cuando intentaba opinar sobre algo, las flores, la música, el menú recibía miradas condescendientes y respuestas del tipo: «Gracias por tu sugerencia, Carmen, pero ya lo tenemos decidido». El presupuesto de la boda crecía como la espuma. El vestido de Sofía traído especialmente de París, la orquesta de cámara para la ceremonia, los 5 tipos diferentes de vino para la cena, la tarta de 6 pisos elaborada por un repostero famoso. Y yo mientras tanto me endeudaba para pagar el traje de Alejandro, hecho a medida por insistencia de Sofía, y una luna de miel en las Seychelles, que me costó más de lo que ganaba en 3 meses. Todo con tarjetas de crédito, sacrificando la pequeña reserva de emergencia que tenía, cancelando proyectos de mejora para el negocio. No me importaba. Era por mi hijo, por su felicidad. La boda fue exactamente como cabía esperar, ostentosa, perfecta y fría. La iglesia decorada con miles de rosas blancas. Sofía deslumbrante en su vestido de diseñador. Los invitados, en su mayoría amigos y familiares de los Montero, elegantemente vestidos y visiblemente adinerados. Mis pocos invitados, algunos trabajadores fieles, un par de vecinos, mis hermanos venidos de Granada, parecían peces fuera del agua, incómodos en sus trajes de domingo. Durante la ceremonia, sentada en primera fila como madre del novio, pero sintiéndome extrañamente marginal, observé a mi hijo pronunciar sus votos. Parecía feliz, sí, pero también diferente. Más pulido, más consciente de su apariencia. Se había dejado crecer el pelo de cierta manera, había cambiado su forma de vestir. Incluso su acento sonaba más refinado, menos del barrio. En la recepción, el padre de Sofía dio un discurso largo sobre recibir a Alejandro en la familia, como si mi hijo fuera el afortunado por casarse con su hija. Habló de las oportunidades que les esperaban, de cómo Francisco podría orientar a Alejandro en su carrera de la casa que les regalaría cuando tuvieran su primer hijo. Cuando llegó mi turno de hablar, mi discurso fue simple. Solo quiero que mi hijo sea feliz. Sofía, bienvenida a nuestra familia. Esta casa siempre será tu casa también. Sofía sonrió educadamente, pero no dijo gracias. Sus ojos ya estaban en otro lugar, quizás planeando qué parte de su nueva vida necesitaría remodelar a su gusto. Incluido temía yo mi propio hijo. Después de la luna de miel esperaba que Alejandro y Sofía buscaran su propio hogar. Con el sueldo de ambos y el respaldo financiero de los Montero podrían permitirse un buen piso en una zona deseable de Madrid. Para mi sorpresa, Alejandro me pidió que vivieran con nosotros, temporalmente. «Estamos ahorrando para algo especial, mamá», me explicó. «Además, la casa es grande, hay espacio de sobra. Solo serán unos meses hasta que encontremos exactamente lo que queremos». No pude negarme. Era mi hijo recién casado queriendo ahorrar para su futuro. Y tenía razón, la casa tenía 3 dormitorios, 2 baños, espacio más que suficiente para los 3. Yo les ofrecí la habitación principal, la más grande y con baño incorporado. «No puedo quitarte tu dormitorio», protestó Alejandro débilmente. «Insisto, vosotros necesitáis más espacio y privacidad. Yo estaré bien en la habitación pequeña». Así que les cedí la habitación donde había dormido con Javier, donde guardaba sus recuerdos, sus fotografías. Trasladé mis cosas al antiguo dormitorio de Alejandro, más pequeño pero acogedor. No me importaba. Era mi hijo. Haría cualquier cosa por él. Los primeros días parecían funcionar. Nos turnábamos para cocinar, aunque Sofía rara vez lo hacía, siempre con alguna excusa. Compartíamos gastos de manera equitativa, nos adaptábamos a los horarios de cada uno. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Sofía comenzó a redecorar la casa sin consultarme. Primero fueron detalles pequeños, nuevos cojines para el sofá, cuadros modernos en las paredes, plantas exóticas que requerían cuidados especiales. Luego vinieron cambios más significativos. Un día llegué del trabajo y los muebles de la sala, los mismos que Javier y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, estaban afuera esperando al camión de la basura. «Eran muy viejos, doña Carmen», dijo Sofía con ese tono condescendiente que empezaba a reconocer. «Compré unos nuevos más modernos. Ya era hora de actualizar un poco este lugar, ¿no cree? Miré esos muebles donde Magdalena se sentaba a leer, donde Alejandro jugaba de niño, donde habíamos vivido tantos momentos como familia, y ahora eran considerados basura. Sentí que me arrancaban un pedazo del corazón».
Debiste preguntarme primero, dije tratando de mantener la calma. Ay, doña Carmen, no se ponga así, son solo muebles. Además, Alejandro y yo pusimos el dinero para los nuevos. ¿Verdad, amor? Alejandro, que había estado mirando su teléfono durante toda la conversación, asintió sin mirarme a los ojos. Los viejos ya estaban muy desgastados, mamá. Pero tenían valor sentimental para mí. Eran... Mira los nuevos, mamá, me interrumpió Alejandro señalando el camión de entregas que llegaba en ese momento. Son de diseño italiano, muy elegantes y cómodos. Te gustarán. No me gustaron. Eran fríos, modernos, sin alma. Pero me callé. No quería crear problemas. Las mejoras continuaron. Sofía cambió las cortinas, los cuadros, hasta los platos y vasos de la cocina. La casa que yo había comprado, que yo seguía pagando cada mes, empezaba a ser irreconocible. Pero lo peor no era eso, lo peor era el trato. Sofía empezó a pedirme cosas como si yo fuera la empleada doméstica. Doña Carmen, ¿puede lavar los platos? Es que estoy muy cansada. Doña Carmen, ¿podría planchar esto? Es que tengo mucho trabajo. Doña Carmen, cuando vaya al súper, ¿puede traer esto y esto? Al principio lo hacía sin quejarme. Era mi casa, mi familia, no me molestaba ayudar. Pero el tono cambió. Ya no eran peticiones, eran órdenes. Un domingo, después de trabajar toda la semana de sol a sol, quise descansar en la sala viendo un programa de bricolaje que disfrutaba. Sofía llegó con dos de sus amigas, mujeres elegantes y superficiales como ella. Me miró con esa expresión de molestia que reservaba para mí y dijo delante de todas: Doña Carmen, vamos a necesitar la sala. Podría ver su programa en su cuarto, ¿verdad? Mi sala, mi casa, y me estaban echando. Alejandro estaba ahí, escuchó todo y no dijo nada. Solo me miró con una expresión indescifrable, mezcla de vergüenza y fastidio. Me levanté en silencio y me fui a mi cuarto sintiendo las miradas de lástima de las amigas de Sofía. Una vez en mi habitación me senté en la cama temblando de rabia e impotencia. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo habíamos llegado a esto? Los comentarios de Sofía se volvieron más frecuentes y más hirientes. Hablaba de cuando tengamos nuestra propia casa, como si vivir conmigo fuera una carga insoportable. Comentaba con sus amigas en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara: es difícil vivir con la suegra, no hay privacidad. Suegra. Yo era la dueña de la casa. Empezaron a llegar tarde sin avisar. Yo preparaba cena para todos, como siempre había hecho, y la comida se quedaba fría en la mesa. Cuando finalmente llegaban ya habían cenado fuera. Es que se nos antojó italiano, doña Carmen, pero gracias por la molestia, decía Sofía sin ninguna sinceridad real. Alejandro dejó de llamarme mamá y comenzó a decirme Carmen, cuando estaba con Sofía, como si fuéramos compañeros de piso en lugar de madre e hijo. Una noche escuché una conversación a través de la pared. Estaban en su cuarto, pero las paredes eran delgadas. ¿Cuándo vamos a tener nuestra propia casa, Ale? Ya no aguanto vivir aquí. Ya sabes que estamos ahorrando, cariño, solo un poco más de tiempo. Es que tu madre es tan, no sé, tan anticuada. Se molesta por todo y la casa huele raro como a viejo. Yo al otro lado de la pared sentí que me clavaban un cuchillo. Anticuada, vieja, un estorbo. Tranquila, amor, ya falta poco. Además, cuando nos mudemos se quedará aquí solita. Va a ser su problema. Solita. Su problema. Esa noche, mientras miraba al techo incapaz de dormir, tomé una decisión. No sería la víctima pasiva de esta situación. No me convertirían en una extraña en mi propia casa, en un problema a resolver. A la mañana siguiente llamé a Eduardo García, mi abogado de confianza desde hacía años. Le planteé una pregunta hipotética sobre la posibilidad de vender la casa sin necesidad de consultar a mi hijo. La respuesta fue clara: como única propietaria legal tenía todo el derecho. También le pregunté sobre la posibilidad de invertir en una propiedad pequeña como seguro para el futuro. ¿Está pensando en comprarse un apartamento, Carmen?, preguntó con curiosidad. Solo exploro opciones, Eduardo. Los tiempos están cambiando. A partir de ese día comencé a desviar discretamente pequeñas cantidades de dinero a una cuenta separada. No grandes sumas que pudieran notarse, sino lo suficiente para ir construyendo un colchón financiero independiente. Reducí gastos personales al mínimo y aumenté mis horas de trabajo. Sofía y Alejandro estaban tan absortos en su propio mundo que no notaron estos cambios. Para ellos yo era cada vez más invisible, una presencia periférica que servía comidas, limpiaba y pagaba facturas. Las visitas de los padres de Sofía se volvieron frecuentes.
Su padre Francisco Montero, un empresario pretencioso con trajes italianos y un Rolex ostentoso, llegaba y se acomodaba en mi sala como si fuera suya. Nunca me dirigía la palabra directamente, como si hablar con la madre albañil de su yerno estuviera por debajo de su dignidad. Su madre Mercedes evaluaba todo con mirada crítica, los cuadros, la comida, hasta mi forma de vestir. Alejandro podría vivir mucho mejor, comentó una vez delante de mí como si yo fuera invisible. Mi hija está acostumbrada a otro nivel. Y Alejandro, mi Alejandro, el niño al que le di todo, solo sonreía y asentía, como si estuviera de acuerdo, como si también pensara que merecía algo mejor que lo que su madre trabajadora podía ofrecerle. El tercer giro de mi historia llegó 6 meses después de la boda. Había estado investigando discretamente y encontré un pequeño apartamento en Leganés, un municipio al sur de Madrid. Era modesto pero luminoso, un dormitorio, un baño, una cocina-salón, un pequeño balcón. El precio era razonable y con mis ahorros acumulados podía dar una entrada significativa. Un día, mientras Alejandro y Sofía estaban en un fin de semana en Barcelona con los Montero, fui a visitar el apartamento. Nada más entrar sentí algo que hacía tiempo no sentía en mi propia casa Paz. Era pequeño, sí, pero sería solo mío. Un refugio. «Me lo quedo», le dije al agente inmobiliario, un hombre joven sorprendido por mi decisión instantánea. «¿No quiere consultarlo con su familia o traer a alguien para una segunda opinión?» «No será necesario, confío en mi propio juicio». Firmé los papeles preliminares ese mismo día. Era oficial, tenía mi plan B. No le conté a nadie sobre el apartamento. Se convirtió en mi secreto, mi pequeño acto de rebeldía y autopreservación. Mientras Alejandro y Sofía seguían tratándome como una inquilina indeseada en mi propia casa, yo preparaba silenciosamente mi salida de emergencia. Empecé a acondicionar el apartamento poco a poco con muebles sencillos pero dignos comprados en tiendas de segunda mano o fabricados por mí misma. Los fines de semana, cuando decía que iba a visitar a amigas o a supervisar obras, en realidad pasaba horas en ese pequeño espacio pintando paredes, instalando estanterías, creando un hogar alternativo. El respeto en mi casa principal se evaporó completamente. Ya no me consultaban decisiones importantes. Llegó un día en que cambiaron la cerradura de la puerta principal sin decirme. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa. «Ay, se nos olvidó darle copia a doña Carmen», dijo Sofía sin ninguna disculpa genuina. «Es que estuvimos reforzando la seguridad. Mi propia casa y ahora necesitaba permiso para entrar». El deterioro de mi salud comenzó con los dolores de cabeza. Al principio los ignoré pensando que era el cansancio acumulado de tantos años de trabajo duro y el estrés de la situación en casa. Pero empeoraron. Mareos constantes, presión en el pecho, visión borrosa. Finalmente, después de casi desmayarme en una obra, decidí ir al médico. El diagnóstico fue claro, mi presión arterial estaba disparada, peligrosamente alta. «Doña Carmen, su cuerpo está al límite», me advirtió el doctor González mirándome por encima de sus gafas con genuina preocupación. «Necesita descansar, reducir el estrés o va a sufrir algo grave». «¿Y cómo se reduce el estrés, doctor?», pregunté con una risa amarga. «¿Se vende en pastillas?» «Hablo en serio, Carmen. Ha tenido suerte de que todavía no haya sufrido un derrame cerebral o un infarto. Necesita cambios urgentes en su vida. Menos trabajo, menos preocupaciones». Le expliqué que el trabajo no era negociable. Tenía una empresa que dirigir, empleados que dependían de mí y facturas que pagar. No mencioné la situación en casa. ¿Cómo explicar a un extraño que me habían convertido en una extraña en mi propio hogar? El doctor me recetó medicación para la presión y me ordenó volver en 2 semanas para un seguimiento. «Y por favor, Carmen, busque maneras de cuidarse. Su vida literalmente depende de ello». Esa misma noche llegué a casa particularmente agotada. Había sido un día brutal, 8 horas bajo el sol instalando pisos de cerámica con las rodillas destrozadas y la espalda en llamas. Solo quería darme un baño y descansar. Cuando abrí la puerta encontré la casa llena de gente. Sofía había organizado una fiesta sin avisarme. Música a todo volumen, personas que no conocía por toda la sala, botellas de vino abiertas sobre los muebles, sin posavasos, gente fumando en mi casa donde nunca se había permitido el tabaco. Sofía me vio entrar y su expresión cambió inmediatamente a molestia. «Doña Carmen no sabía que iba a llegar tan temprano», dijo con un tono que dejaba claro que mi presencia arruinaba su reunión. «Vivo aquí», respondí con la poca energía que me quedaba. «¿Podrían bajar un poco el volumen? Tengo mucho dolor de cabeza». «Ay, doña Carmen, no sea aguafiestas.
Es viernes, la gente necesita divertirse. ¿Por qué no se va a descansar a su cuarto? Me fui a mi habitación con la música retumbando en las paredes sin poder dormir en mi propia casa. Tomé la medicación para la presión intentando calmar mi corazón acelerado por la rabia y la impotencia. Los días siguientes, Sofía se volvió más descarada. Comenzó a decirme directamente que estorbaba. Doña Carmen, ¿no tiene algún amigo con quien pueda pasar el fin de semana? Es que vamos a tener visita y necesitamos espacio. Esta es mi casa, Sofía. Sí, bueno, técnicamente, pero Ale y yo también vivimos aquí y pagamos gastos. No es como que sea solo suya. Pagaban gastos, servicios, supermercado. Pero la hipoteca la seguía pagando yo sola cada mes, y nadie lo reconocía. Alejandro se había convertido en otra persona. El hijo amoroso que me abrazaba y me decía, «Te amo, mamá», había desaparecido. En su lugar había un extraño que evitaba mi mirada, que salía de la habitación cuando yo entraba, que prefería pasar tiempo con los padres de Sofía que conmigo. Una tarde intenté hablar con él a solas. Lo encontré en el jardín revisando su teléfono. «Hijo, necesito hablar contigo». «Ahora no, Carmen, estoy ocupado», respondió sin levantar la vista de la pantalla. «Es importante. Siento que hemos perdido la comunicación. Siento que...» «¿Qué quieres que te diga?», me interrumpió con irritación. «Que todo está bien, que somos la familia feliz, mamá, ya no soy un niño. Tengo mi vida, tengo mi esposa. No puedes esperar que todo sea como antes. Solo espero un poco de respeto. Yo te di todo». Ya sé. Me diste todo. Te sacrificaste todo. Siempre es la misma canción. Sus palabras eran como bofetadas. ¿Sabes que no te pedí que hicieras nada de eso? Fueron tus decisiones. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía reducir toda una vida de sacrificio y amor a «no te lo pedí»? Eres mi hijo. Todo lo hice por amor. Pues ese amor a veces se siente como una deuda que nunca voy a poder pagar, como si siempre tuviera que estarte agradeciendo. Ya me cansé. Se fue dejándome allí parada con el corazón hecho pedazos. Pero esta vez, en lugar de hundirme en la autocompasión, sentí algo diferente crecer dentro de mí. Una chispa de indignación, de justa ira. ¿Quién era este hombre ingrato que había reemplazado a mi hijo? Y la situación llegó al punto crítico un jueves por la tarde. Había ido al doctor nuevamente por los mareos constantes. Me aumentó la dosis de medicamentos para la presión y me dio una orden estricta: reposo absoluto durante una semana. «Si no descansa Carmen, no respondo por las consecuencias», me advirtió. «Su cuerpo está enviando todas las señales de alarma posibles». Llegué a casa y fui directamente a mi cuarto a recostarme. El dolor de cabeza era insoportable. Cerré los ojos tratando de descansar. Media hora después, Sofía entró sin tocar. «Doña Carmen, necesito que vaya al supermercado. Se nos acabó el papel higiénico». «Sofía, acabo de llegar del médico. Me indicó reposo. Me siento muy mal». «Ay, doña Carmen, no exagere. Es solo un viaje rápido. Nosotros estamos trabajando. No podemos». «Sofía, de verdad no puedo. Mi presión está muy alta. Es peligroso». Ella puso los ojos en blanco. «Está bien, pero luego no se queje de que no ayuda en nada». Esa noche durante la cena, Sofía comentó frente a Alejandro: «Tu madre ya no quiere hacer nada. Le pedí que fuera al supermercado y me dijo que no». «Estoy enferma, Sofía. El médico me indicó reposo». «Siempre es algo», murmuró ella. Alejandro no dijo nada en mi defensa. Solo siguió comiendo como si la conversación no tuviera nada que ver con él. Los dolores de cabeza empeoraron. Comencé a sentir dolor en el pecho y sudores fríos. Una madrugada me desperté sin poder respirar bien. Intenté levantarme, pero me mareé tanto que caí al suelo. Logré arrastrarme hasta la puerta y golpearla. «Alejandro, ayuda». Mi voz sonó débil, asustada. Nadie vino. Volví a golpear más fuerte usando toda mi energía. Finalmente Alejandro abrió la puerta con cara de molestia por haberlo despertado. «¿Qué pasa?», preguntó irritado. «No puedo respirar», logré decir, sintiendo como si un elefante estuviera sentado sobre mi pecho. Me miró por un segundo que pareció eterno. Luego, casi con resignación, sacó su teléfono y llamó a una ambulancia. Sofía apareció en la puerta en pijama con expresión de fastidio. «¿Ahora qué?», preguntó como si yo fuera una niña haciendo travesuras. «Parece que es algo del corazón», dijo Alejandro monótonamente. «Ay no, mañana tengo junta temprano. No puedo ir al hospital ahorita».
No te preocupes, yo te llevo y me regreso rápido. La ambulancia llegó. Los paramédicos me subieron en camilla. Alejandro iba a subir conmigo, pero Sofía lo detuvo. Amor, no tiene caso que te desveles. Ella va a estar bien. Mañana la visitas. Alejandro dudó por un segundo, me miró tendida en esa camilla conectada a monitores y se quedó con ella. Sí, mejor mañana voy, mamá. Descansa. La ambulancia se fue con una madre sola, enferma, sin compañía, y un hijo que prefirió quedarse cómodo en su cama. Estuve 3 días hospitalizada. Crisis hipertensiva severa. El doctor dijo que por poco sufro un derrame cerebral. Ha tenido suerte, Carmen. La próxima vez podría no ser tan afortunada. Alejandro me visitó una vez. El segundo día por menos de media hora. Estaba incómodo mirando constantemente su reloj. No preguntó cómo me sentía, no mostró preocupación. Solo me dijo que todo estaba bien en casa, que no me preocupara y que tenía una reunión importante. Sofía nunca apareció. Cuando finalmente me dieron de alta, llamé a Alejandro para que fuera por mí. Estamos ocupados, mamá. Toma un Uber. Te depositamos para el viaje. Un Uber para recoger a su madre del hospital después de casi morir. Llegué a casa esa tarde cansada, rota, todavía débil, y encontré mis cosas en el garaje con ese billete que decía: «Mamá, el padre de Sofía va a vivir aquí ahora. Ya acomodamos tus cosas». Me quedé ahí entre cajas y maletas sosteniendo ese papel, y algo dentro de mí simplemente se apagó. El amor de madre que había sido mi motor durante 59 años, la esperanza de tener una familia unida, la ilusión de que los sacrificios valían la pena. Todo murió en ese momento, y nació algo nuevo, algo frío, algo calculador. No hice escándalo, no grité, no lloré. Simplemente tomé mis 2 maletas principales, las subí al coche y me fui de esa casa sin decir una sola palabra. Alejandro ni siquiera se dio cuenta de que me había ido. Mi destino estaba claro: el pequeño apartamento en Leganés, que nadie sabía que existía. Mi refugio secreto, mi plan B, ahora se convertiría en mi plan A. Mientras conducía con las lágrimas rodando silenciosamente por mis mejillas, marqué el número de Eduardo García. La casa estará en venta antes del amanecer, le dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. ¿Estás segura, Carmen? Es una decisión muy seria. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Eduardo. Ya es hora de que algunas personas aprendan que las acciones tienen consecuencias. Manejé por 20 minutos hacia el otro lado de la ciudad, hacia un lugar que ni siquiera mi propio hijo sabía que existía. Mis manos temblaban sobre el volante, pero mi determinación era firme como el cemento que había trabajado durante décadas. El apartamento en Leganés me recibió con su modesta tranquilidad. Apenas 50 metros cuadrados, pero míos. Completamente míos. Sin hipoteca pendiente, sin voces críticas, sin miradas de desdén. Cuando abrí la puerta esa tarde con mis 2 maletas en mano y el corazón destrozado, sentí algo extraño, alivio. Era pequeño. Sí, solo tenía una cama, una cocineta, un baño y una pequeña sala, pero era mío. Nadie podía echarme, nadie podía hacerme sentir que estorbaba. Me senté en la cama y finalmente permití que las lágrimas salieran. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por los años de sacrificio que parecían no valer nada. Lloré por Javier, que no estaba allí para consolarme. ¿Qué hice mal, Javier?, pregunté en voz alta a la habitación vacía. ¿Dónde me equivoqué con nuestro hijo? Pero después de llorar sequé mis lágrimas y comencé a planear. Carmen Rodríguez no se había rendido cuando quedó huérfana a los 14 años. No se rindió cuando los capataces la despreciaban por ser mujer. No se rindió cuando perdió al amor de su vida. Y no se rendiría ahora. Al día siguiente, el licenciado Eduardo García llegó a mi apartamento con un portafolio lleno de documentos. Era mi abogado desde hacía 15 años, un hombre serio y eficiente que siempre había admirado mi ética de trabajo y mi determinación. «Carmen, he revisado todo», dijo extendiendo varios papeles sobre la pequeña mesa del comedor. «La casa está únicamente a tu nombre. Eres la propietaria legal absoluta. Tu hijo no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Puedo venderla sin su consentimiento. Completamente. Es tu propiedad. Puedes hacer lo que quieras con ella». «Quiero venderla rápido», dije sin titubear. Eduardo me miró con seriedad. «¿Estás segura? Es una decisión importante». Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Entonces, manos a la obra. Pusimos la casa en venta esa misma tarde.
El precio era justo ligeramente por debajo del mercado para asegurar una venta rápida. Eduardo se encargó de todo: fotografías, publicaciones, contacto con agencias inmobiliarias. Durante los siguientes días mantuve silencio absoluto. No contesté las pocas llamadas de Alejandro. No respondí mensajes. Simplemente desaparecí. Alejandro me llamó al tercer día no porque estuviera preocupado por mí, sino porque necesitaba preguntarme dónde estaban unos papeles importantes. «Mamá, ¿dónde estás? Necesito que vengas. Tengo que buscar unos documentos». «Estoy ocupada», respondí con frialdad. «¿Ocupada? ¿Ocupada con qué? Mira, es importante. El padre de Sofía llega mañana y necesitamos...». Colgué. Se sintió liberador. Mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Lo puse en silencio. Mientras tanto, Eduardo trabajaba a velocidad increíble. En menos de una semana teníamos 3 ofertas serias. Una familia joven recién casada ofrecía un precio excelente y querían cerrar rápido. «Es perfecta, Carmen», me dijo Eduardo. «Tienen el dinero listo. Podemos cerrar en 10 días». «Hágalo». Durante esos días me dediqué a organizar mi nueva vida. Ese apartamento pequeño se convirtió en mi hogar real. Compré lo necesario: algunos muebles adicionales, utensilios de cocina, ropa nueva. Me inscribí en un gimnasio cercano para cuidar mi salud. Empecé a caminar por las mañanas en el parque próximo. Por primera vez en años dormí tranquila, sin estrés, sin humillaciones, sin escuchar a través de las paredes cómo mi propia familia planeaba deshacerse de mí. Alejandro seguía llamando ocasionalmente, pero sus mensajes eran siempre lo mismo. Quejas, exigencias, preguntas sobre dónde estaba. Nunca un «¿Cómo estás, mamá?». Nunca un «te extraño». Nunca una disculpa. El día que firmamos la venta, Eduardo me entregó el cheque. Era una cantidad considerable, el fruto de 30 años de trabajo duro. «¿Qué va a hacer ahora, Carmen?», preguntó Eduardo. Miré ese cheque. Luego miré por la ventana de mi pequeño apartamento hacia la ciudad que se extendía ante mí, llena de posibilidades. «Vivir», respondí simplemente. «Por primera vez en mucho tiempo voy a vivir para mí». Los nuevos dueños tomarían posesión en exactamente 5 días, y Alejandro no tenía ni idea. El momento de la verdad llegó un miércoles por la mañana. Yo estaba tranquilamente tomando café en mi apartamento, disfrutando de la vista desde mi pequeño balcón, cuando mi teléfono empezó a sonar descontroladamente. «Alejandro». Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «Sí». «Mamá, ¿qué has hecho?», gritó con una desesperación que no le había escuchado en años. «Buenos días, Alejandro. ¿Pasa algo?». Mi voz sonaba tranquila, casi fría. «No te hagas la tonta. Acaba de llegar una familia diciendo que compraron la casa. Traen papeles firmados. Dicen que son los nuevos dueños. ¿Qué demonios está pasando?». Tomé un sorbo de mi café con calma. «Ah, sí. Vendí la casa, no te avisé». Silencio del otro lado. Un silencio tan profundo que casi podía escuchar cómo su cerebro procesaba lo que acababa de decir. «¿Que vendiste la casa?». Su voz se quebró. «Así es. Era mi casa. Estaba a mi nombre. Tenía todo el derecho». «Pero nosotros vivimos aquí. No puedes hacer eso». «Claro que puedo. Y lo hice. Los nuevos dueños toman posesión hoy. Espero que ya tengas tus cosas empacadas». «¿Estás loca? ¿Dónde vamos a vivir? El padre de Sofía llega mañana». «Ese no es mi problema, Alejandro», respondí con una calma glacial. «Tú decidiste que yo estorbaba, que necesitabas el espacio para tu suegro. Así que te di todo el espacio del mundo. Ahora la casa es de otra persona. No puedes dejarnos en la calle. Soy tu hijo». Esas palabras me golpearon, pero ya no con dolor, sino con algo parecido a la lástima. «¿Ahora soy tu madre? Qué curioso. Cuando me sacaste de mi cuarto mientras estaba en el hospital, no pareció importarte mucho el parentesco». «Mamá, por favor, podemos hablar. Fue un malentendido». «No hay nada que hablar. Disfruta tu espacio, hijo. Que lo disfrutes con el padre de Sofía, en donde sea que encuentren dónde vivir». Colgué. El teléfono empezó a sonar inmediatamente. Lo apagué. Me serví más café y me quedé contemplando la escena que debía estar desarrollándose en ese momento en lo que antes era mi casa. Según me contó después Eduardo, que estuvo presente para supervisar la entrega, fue memorable. La familia nueva llegó con el camión de mudanza, todos emocionados, con sus 2 niños pequeños, corriendo felices hacia su nueva casa. Traían las escrituras firmadas, todo en orden. Alejandro y Sofía estaban en shock absoluto, todavía en pijama, con caras de no haber dormido, sin entender qué estaba pasando. «Debe haber un error»,
repetía Sofía una y otra vez. Esta es la casa de la familia de mi esposo. Su madre no puede venderla así. Eduardo, con su profesionalismo habitual, les mostró todos los documentos. La casa estaba registrada únicamente a nombre de doña Carmen Rodríguez Vega. Ella ejerció su derecho como propietaria única de vender la propiedad. Todo está en orden legal. Tienen hasta las 6 de la tarde para desocupar. «¡Esto es ilegal!», gritó Sofía. «Voy a demandar». «Puede intentarlo, señora», respondió Eduardo con calma. «Pero le aseguro que no tiene ningún caso. Su esposo nunca fue copropietario. Ustedes solo eran residentes con permiso de la dueña, permiso que ahora ha sido revocado». Sofía se desmoronó. Literalmente se sentó en el suelo de la sala y empezó a llorar. «¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Mi padre llega mañana». Alejandro intentó llamarme desesperadamente. 10-20-30, llamadas todas ignoradas. Finalmente me mandó un mensaje de texto. «Mamá, por favor, cometí un error. Lo siento mucho. Por favor, no hagas esto. Somos familia, te lo suplico». Leí el mensaje y no respondí. Horas después mi teléfono sonó con un número desconocido. Contesté por curiosidad. «Señora Rodríguez, habla Francisco Montero, el padre de Sofía». «Ah, el famoso don Francisco que iba a ocupar mi cuarto. Dígame». «Mire, entiendo que hubo conflictos, pero esto que está haciendo es innecesario». «Son sus hijos, no puede dejarlos en la calle. Primero, Alejandro es mi hijo. Sofía es su esposa. Segundo, yo no los dejo en la calle. Ellos tomaron decisiones que tienen consecuencias. Sea razonable, son jóvenes, cometieron errores. Y usted, don Francisco, usted que tiene 3 propiedades según presume su esposa, ¿por qué no abre las puertas de su casa? ¿Por qué tenían que quitarme mi cuarto a mí?» Silencio incómodo. «Eso es diferente». «No, no es diferente. Usted consideraba perfectamente normal que yo fuera desplazada de mi propia casa para darle comodidad. Pues ahora todos están iguales. Sin mi casa. Está siendo cruel». «No, don Francisco, estoy siendo justa. La crueldad fue sacar mis cosas al garaje mientras estaba hospitalizada. La crueldad fue tratarme como basura en la casa que yo pagué. Esto es justicia». Colgué. Esa tarde desde mi apartamento imaginé la escena: Alejandro y Sofía empacando, desesperadamente discutiendo, llorando, buscando frenéticamente dónde vivir, llamando a familiares, a amigos, rogando asilo temporal. Francisco Montero llegó al día siguiente a una casa que ya no existía para ellos. Según me enteré después por conocidos mutuos, tuvieron que mudarse a un apartamento diminuto que rentaron de emergencia. Alejandro tuvo que pedirle dinero prestado a su suegro para el depósito y la renta. El mismo suegro que iba a vivir cómodamente en mi cuarto ahora tenía que mantener financieramente a su hija y a mi hijo. La ironía era deliciosa, pero no sentía alegría. No sentía esa satisfacción vengativa que había esperado. Solo un vacío, un dolor sordo donde antes había estado el amor incondicional por mi hijo. La vida siguió su curso. Con el dinero de la venta de la casa tenía suficiente para vivir cómodamente sin trabajarme hasta la muerte. Reorganicé mi empresa delegando más responsabilidades en mis empleados de confianza. Abrí una pequeña consultoría de construcción trabajando desde casa a mi ritmo con mis propios horarios. Mi salud mejoró dramáticamente. La presión arterial se estabilizó. Los dolores de cabeza desaparecieron. El doctor González estaba asombrado. «Carmen, no sé qué hizo, pero siga haciéndolo. Está como nueva». Lo que hice fue simple: me alejé de la toxicidad. Me alejé de quienes me drenaban la vida. Retomé amistades viejas que había descuidado por dedicarme completamente a Alejandro. Empecé a ir a un club de lectura en la biblioteca local. Tomé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca tuve tiempo. Viajé a Granada a visitar a mis hermanos por primera vez en 10 años. Viví. Alejandro seguía intentando contactarme ocasionalmente. Mensajes cada 15 días, llamadas que no contestaba. Pero ya no rogaba, solo dejaba mensajes cortos. «Mamá, espero que estés bien. Mamá, te extraño. Mamá, cuando quieras hablar, aquí estoy». Una tarde, exactamente 7 meses después de vender la casa, decidí responderle. Lo cité en un café neutral, lejos tanto de mi apartamento como de donde él vivía ahora. Llegué primero y lo vi entrar. Se veía diferente, más delgado, más pálido, con una tristeza en los ojos que no había visto antes. Se sentó frente a mí con cautela, como si temiera que me fuera a levantar y marchar. «Gracias por venir, mamá». «¿Cómo estás, Alejandro?» «Sobreviviendo». Hizo una pausa. «Sofía y yo nos separamos.
Mantuve mi expresión neutral aunque sentí una punzada de sorpresa. No aguantamos la presión, continuó. Ella me culpaba a mí por perder la casa, yo la culpaba a ella por cómo te tratamos. Al final los dos éramos culpables. Asentí en silencio. No iba a facilitarle las cosas. Conseguí un trabajo nuevo. Paga menos, pero es honesto. Rento un cuarto pequeño, como el que preparabas para el padre de Sofía. Soltó una risa amarga. Lavo mi propia ropa. Hago todo lo que tú hacías por mí y que yo nunca valoré. ¿Y tu suegro? ¿Dónde está viviendo ahora? Regresó a su casa. Resulta que tampoco era tan fácil vivir con él. Irónico, ¿verdad? Tomó su café con manos temblorosas. Mamá, no vengo a pedirte perdón porque sé que no lo merezco. Vengo a decirte que entendí. Entendí todo lo que hiciste por mí, todos los sacrificios, todo el amor que desperdicié. Y entendí por qué vendiste la casa. ¿Por qué lo hice según tú? Porque ya no era un hogar. Porque nosotros la convertimos en un infierno para ti. Y porque necesitabas enseñarme la lección más dura de mi vida. Miré a mi hijo, y por primera vez en mucho tiempo vi sinceridad genuina en sus ojos. Los mismos ojos de Javier ahora llenos de remordimiento. La pregunta es, ¿aprendiste la lección? Todos los días, mamá. Todos los días. No lo abracé. No le dije que todo estaba perdonado porque no lo estaba. Las heridas eran profundas y sanarían lentamente si es que alguna vez lo hacían completamente. Pero acepté volver a hablarle poco a poco con límites claros. Él los aceptó con humildad. Hoy, casi un año después, Alejandro y yo tenemos una relación cordial pero distante. Nos vemos una vez al mes. Hablamos por teléfono ocasionalmente. Él respeta mis espacios, ya no da nada por sentado, y yo aprendí la lección más importante de mi vida. El amor no significa sacrificarte hasta desaparecer. El amor verdadero requiere respeto mutuo, y cuando ese respeto muere, tienes todo el derecho de alejarte incluso de tu propia sangre. Mi apartamento sigue siendo mi refugio, mi espacio, mi paz, y no lo cambiaría por nada del mundo. He llenado las paredes con fotografías de momentos felices, Javier y yo jóvenes, Alejandro de niño, mis hermanos, mis sobrinos. He creado un pequeño jardín en el balcón donde cultivo hierbas aromáticas y flores coloridas. A veces en las noches tranquilas pienso en todo lo que ha pasado y me pregunto si podría haber hecho las cosas de manera diferente. Si podría haber evitado el dolor, la ruptura familiar. Pero luego recuerdo la sensación de impotencia, de invisibilidad en mi propia casa, y sé que hice lo que tenía que hacer. No fue venganza, fue supervivencia. Si estás pasando por algo similar, si alguien en tu familia te está tratando como si no valieras nada, te digo esto: no tengas miedo de poner límites. No tengas miedo de alejarte, no tengas miedo de elegirte a ti mismo. Porque al final del día la persona con la que vas a vivir para siempre eres tú, y mereces respeto, mereces dignidad, mereces paz. Aunque eso signifique quedarte solo, porque estar solo en paz es mejor que estar acompañado en el tormento. Mi nombre es Carmen Rodríguez Vega. Tengo 60 años y finalmente, después de toda una vida de sacrificios, aprendí a vivir para mí. ¿Te gustó mi historia? Déjame un comentario contándome desde qué país me estás escuchando. Tu apoyo significa mucho para mí en esta nueva etapa de mi vida.